M3. ¿Me entiendes? Entonces con eso allá se cierra el diagnóstico, ¿ya? Entonces los cariotipos más importantes ya les había mencionado es el M2, el M3 y el M4, ¿ya? Y las translocaciones que más se encuentran, por ejemplo, en el M3, el 15-17. En relación a las medidas de soporte, bueno, esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando hablemos de coagulación, de transfusión, etcétera. Pero a manera general, ¿cuál va a ser el hemocomponente que más se va a tener que hacer soporte hematológico? Va a ser en relación a la serie plaquetaria, ¿ya? La dosis de plaquetas habitualmente va en torno de una unidad por cada 10 kilos. Si el paciente pesa 70 kilos, voy a tener que transfundirle 7 unidades. ¿Cuánto me va a aumentar mis plaquetas? Habitualmente cada unidad de plaquetas me va a aumentar de 5.000 mínimo a 10.000 máximo. Si ponemos que el paciente está con 5.000 plaquetas en su hemograma, ya, y el paciente pesa 70 kilos, voy a tener que transfundirle 7 unidades. Mínimamente 7 por 5, 35.000 me tiene que aumentar, más sumado a lo que tiene en su hemograma las plaquetas. 5.000 tendría que yo en mi recuento posterior en el hemograma tener al menos 40.000 plaquetas, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema de la transfusión en estos casos? Porque si el paciente te sangra acá arriba, el techo, la cabeza, hay ninguno de los neurocirujanos va a entrar a operarte y a drenarte eso. Y hasta allí llegó la historia de ese paciente. Le digo eso porque han ocurrido muchas veces. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta los valores por los cuales ese paciente con sospecha de leucemia está cursando. Si tiene sangrado de mucosa y las plaquetas están menos de 50.000, entonces voy a indicar transfusión. Si el paciente viene con plaquetas menos de 10.000 de forma profiláctica en automático, tengo que iniciarle transfusión. Si hay fiebre o datos de una infección con menos de 20.000, tengo que indicarle transfusión. Fiebre, y si el paciente además tiene fiebre con neutropenia menos de 500, habíamos dicho que vendría a ser una neutropenia severa, ¿no es cierto? Menos de 500, neutropenia grave. Entonces, un neutropénico febril es peor porque es con un simple resfrío que ustedes puedan contagiarle, que a ustedes le vaya muy bien en evolución, a ellos les va a ir recontra mal. Tienen que estar aislados, ¿ya? Tienen que pancultivárselos, tienen que iniciarse antibióticos empíricamente, etcétera, ¿ya? Sí o sí, un paciente neutropénico febril se debe internar. ¿Ya? Imagínense que el paciente tiene pancitopenia, ustedes tienen que contar el valor absoluto de los neutrófilos que tiene. Y si ven que están menos de 500 y tiene fiebre, aunque haya tenido en una sola oportunidad, deben internarlo sí o sí, no es que mañana es ahora, ¿ya? Esta es una opción, lo que les mencionaba también ahí en la práctica algunos de ustedes en un paciente, si bien que puede ser neutropénico febril o en un paciente que ingresa por un síndrome febril, al tercer día no responde y sigue con fiebre, entonces tendré que sospechar y ver si no hay un estafilococo por ahí que esté haciendo que haya un empeoramiento clínico o imagenológico. Y entonces ahí yo voy a agregar vancomicina dependiendo de mis sospechas, si hay sitios de infección de catéter, celulitis, mucositis, etcétera. Y si inicié vancomicina al tercer día, ya vengo con 2 antibióticos al inicio, vancomicina iniciando al tercer día. Y si hasta el quinto día sigue con fiebre, entonces tendré que iniciar antifúngico. ¿Hasta cuándo se da estos medicamentos? Bueno, hasta que el paciente esté afebril con antibiótico por 14 días o afebril con neutrófilo mayor a 500, entonces ahí puedo suspender el tratamiento. Cuando hablamos de la leucemia mieloide aguda, bueno, hay dos fases. La primera es la inducción a la remisión con arabicina, con antraciclina, ¿ya? Y la segunda fase es la consolidación de la remisión, que lo hacen a través con altas dosis de arabicina. Y la segunda opción es con trasplante halogénico. Miren, aún así, haciendo un tratamiento con estas opciones, el chance de cura es del 50 al 60%, ¿ya? Con cualquiera de estas dos opciones. ¿Listo? Entonces,
Del caso que le comenté de Marco, miren, él estaba dentro de ese 50-60%, que no le hicieron ni siquiera trasplante de médula ósea. Y el otro medicamento que cambió la historia de las leucemias mieloides agudas M3, las promielocíticas, es este medicamento, el famoso ATRA o el ácido transretinoico. Desde que apareció este medicamento, que por cierto hay en nuestro medio, pues se convirtió en la variante con mejor pronóstico, ¿ya? Entonces, era un caso aparte de esto porque los promielocitos neoplásicos secretaban factores procoagulantes, así como el propio factor tisular, ya a partir del factor tisular es lo que se inducía la activación de la vía extrínseca de la coagulación, y esto a que nos llevaba a que haya un fenómeno de protrombóticos, o sea, tendencia a formación de coágulos de forma patológica. Y no solamente eso, sino que estos pacientes también presentaban un cuadro marcado principalmente por sangrado. O sea, no se olviden que acá los promielocíticos eran los que activaban ya al factor tisular. Estamos hablando de promielocito, que es un tipo de leucocito que va y activa la vía de la coagulación. Y por otra parte, al tener plaquetopenia, ¿ya? Entonces tenía tendencia al sangrado. Entonces, ¿cuál predominaba en los dos? ¿A través del promielocito, la activación del factor tisular, o a través de la plaquetopenia severa, la tendencia al sangrado? ¿Me entiendes? Entonces, por las dos vías era que estos pacientes fallecían por los sangrados que realizaban o por la coagulación intravascular diseminada que desarrollaban, ¿ya? Entonces, y ya hasta hace poco tiempo atrás, ella era uno de los peores pronósticos, pues estos pacientes presentaban cuadros graves de hemorragia cerebral, como les mencionaba, hasta que apareció el famoso ATRA, el ácido transretinoico, y actualmente es el del mejor pronóstico. ¿Qué es lo que hace esto? Induce la maduración de los promielocitos neoplásicos, que entonces desaparecen paulatinamente de la sangre y la médula. Ojo con este detalle, en la leucemia promielocítica, no es no es la plaquetopenia la que induce al sangrado grave. ¿Se entiende? Es la activación de la vía tisular a través de la excesiva cantidad de promielocitos que induce a fenómenos procoagulantes o protrombóticos. Listo. Entonces, este medicamento actúa directamente haciendo que el promielocito ya se convierta finalmente en una célula como tal. ¿Ya? Ok. Bueno, esto es en relación a la serie de la línea mieloide. Ya entonces aquí hay unos casos clínicos bien breves. Paciente de 45 años de edad, consulta por anemia, pérdida de peso y adenopatía en región laterocervical, consistencia dura y no dolorosa de 2 meses de evolución. Rápido, característica, ¿a qué tipo de adenopatía corresponde? Neoplásica. Adenopatía neoplásica. Clásica. Nivel abdominal, hepatoesplenomegalia. Y el hemograma tiene una hemoglobina de 6, perdón, tiene hemoglobina de 6, ¿ya? Ahí tiene su SMHCM, listo, normo, plaquetas 20.000 y leucos 1.800, linfocitos 85, 13 monocitos y 2 segmentados. Con una sola palabra que hay en el hemograma, vamos, Pancitopenia. pancitopenia. Sí. Ya, ¿por debajo de cuánto la hemoglobina sospecha una leucemia mieloide aguda? Por debajo de 8. Menor de 8. Por debajo de 8 y plaquetas menor a 20.000. 20.000. Entonces, miren ese cuadro clínico y ese hemograma. Son sugerentes de Leucemia aguda. Leucemia aguda. Leucemia aguda. leucemia. ¿Leucemia qué? Aguda, doctor. Leucemia aguda. Muy bien. Listo. Hasta ahí llega. Paciente de 16 años de edad con cuadro de epistaxis intensa y cefalea. Presenta el examen físico, mucosa pálida y sufusiones hemorrágicas. Sufusiones hemorrágicas son como cuando te raspas las rodillas, ¿no es cierto? En una caída en bicicleta, en una loseta y se te raspa y comienza a haber sangrado así mucoso continuo, no mucoso, pero sangrado de piel de forma continua, eso se llaman sufusiones hemorrágicas. Pero esto ocurre por todo el cuerpo, es como si los poros estuvieran abiertos y por ahí estuviera sangrando la persona, ¿ya? En el hemograma, hemoglobina de 9, miren, normo,
buena cantidad de leucos, plaquetas 24.000. En este caso, ¿qué observamos? Que hay, ¿qué cosa? Que hay que bicitopenia, ¿no es cierto? Y esas plaquetas están muy bajas. Pero aquí hay otro dato que deben de observar. ¿Cuánto de porcentaje hay de neutrófilos? Rapidito, en valor absoluto. 1404. 1.404. Entonces estamos con una neutro, Neutropenia. Neutropenia moderna. neutropenia, ¿no es cierto? Entonces estoy frente a una, en realidad, citopenia de la serie granulocítica. No tiene nada que ver, miren acá el tema de los linfocitos, más bien está aquí un poquito aumentado, ¿ya? Guarden esa relación, fíjense, siempre observen esto. Aquí hay a presencia de callado y aquí hay presencia de blasto. Aquí te está hablando de la serie granulocítica como diferenciador. ¿Listo? El INR 1.76, PTT 1.5, tiempo de trombina 1.9. Lo normal es esto hasta el INR que sea 1, digamos, Ah, ¿no? Pero ligeramente acá prolongado. ¿Cuál podría aquí ser su hipótesis diagnóstica? El APTT, lo normal es de que sea de 25, 30 segundos, en este caso está 1.5 minutos, ¿ya? Y el tiempo de trombina lo mismo tiene que ser alrededor de 1. O sea, significa que la coagulación aquí está totalmente alterada. ¿Qué creen que puede hacer? una leucemia Leucemia promielocítica. promielocítica. Lo que más se acerca es a una leucemia promielocítica, epistaxis, sufusiones hemorrágicas, plaquetopenia y coagulograma alterado. TP vía extrínseca, APTT vía intrínseca, ¿ya? Y por otra parte tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, hablando de lo que son leucemias agudas en general, ¿no? Entonces, en la infancia, si una persona tiene una leucemia aguda, lo más probable, el 80% es que sea una leucemia linfoblástica. Es la leucemia más común en los niños, el cáncer infantil más común. Hasta el Señor se apiada de ellos, ¿no? Y es el que tiene mejor chance de cura. ¿Listo? Y miren, la FAP también los ha clasificado, pero los clasificó en L1, L2 y L3. Leucemia linfoblástica aguda L1, L2 y L3. Y esa clasificación está en base a quién es el que lo va a tener, en qué etapa de la vida. Por ejemplo, la variante L1, como les mencioné, es la variante infantil, 85%. Pero si tengo yo una leucemia linfoblástica aguda en un adulto, la chance de cura es de un 40%. Y la peor forma de presentación, sea de un niño o de un adulto, es el linfoma tipo. Estos son las leucemias tipo linfoma Burkitt. Te recuerda cuando hablamos de los linfomas no Hodgkin, ¿cierto? La peor variedad son los Burkitt. ¿Listo? Entonces, esta es la variante L3. ¿Ya? Entonces, cuando hay un bloqueo en la maduración que surge en el timo, se tiene la leucemia linfoblástica aguda de células T y esto, cuando se asocia con el HTLV1 y presencia de grandes masas mediastinales, bueno, presentan peores pronósticos, ¿ya? Entonces, guarden esa relación. Hay afectación ganglionar y hay afectación medular. ¿Listo? En los niños, pues, la clínica va a variar un poquito. Los tres grupos celulares de manifestaciones que habíamos visto antes, síntomas constitucionales, síntomas por infiltración de médula ósea y síntomas por infiltración de los tejidos, eso sí se mantiene. ¿Ya? Van a aparecer los mismos síntomas constitucionales, los mismos por infiltración y síntomas por infiltración de órganos. Lo que se va a agregar acá son dos lugares específicos en los niños. Uno, el dolor óseo. Como está en etapa de crecimiento, tienen que prestar mucha atención porque el dolor óseo o el dolor que puedan presentar de todo el cuerpo en los niños puede ser un dato inicial de que esté teniendo una leucemia. Puede ser el primer dato. Y los papás habitualmente pueden malinterpretando como que está en crecimiento, del en analgésico, ya le va a pasar cuando crezca. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer una correlación de los síntomas.
dolores óseos. Las adenopatías que sí están presentes al igual que la esplenomegalia y el otro dato son las infiltraciones testiculares. Hay dolor en los testículos, ¿ya? Aquí los más comunes inmunofenotípicamente hablando son el CD10, CD19 y CD20. Como son niños, acá los parámetros que se manejan son otros. En las leucemias mieloides agudas, habíamos dicho hemoglobina menos de 8 y plaqueta menos de 20.000. En los niños son hemoglobina menos de 10 y plaquetopenia menos de 100.000. ¿Ya? Entonces, grábense ese dato, ¿ya? Datos de buen pronóstico, entonces igual el M2, M3 y M4 en las leucemias mieloides agudas y en las leucemias linfoblásticas agudas, datos de mal pronóstico es de que sea un Burkitt, de que se encuentre un cromosoma Filadelfia, ¿ya? O que sea de un lactante de translocación 411, ¿ya? Aquí, en relación al tratamiento, el chance de cura va en torno al 85 al 90%. Ya esto ha variado, ahora es hasta el 90%. El soporte hematológico está en relación de la misma forma a las plaquetas y se hace el tratamiento en cuatro fases. La inducción a la remisión con prednisona, vincristina y L-asparginasa, consolidación de la remisión con ciclofosfamida, metotrexate y arabicina C, la profilaxis del sistema nervioso central. Esto es mandatorio. A mí me tocó hacer en varias oportunidades profilaxis del sistema nervioso central con punción lumbar. Listo, es muy delicado el tema. Tienen que colocarlo bien en el lugar. La enfermera se lo entrega ya preparaditos a ustedes y la manutención es con la cimercaptopurina y metotrexate durante 2 años. Eso significa que en 2 años y medio el niñito está curado, ¿ya? En un 85-90%, la mayoría. ¿Listo? Es cortito el tema de las leucemias linfoblásticas, es la sospecha más que tienen que tener, ¿ya? Miren acá un niñito de 12 años consulta por anemia, pérdida de peso y adenopatía en región laterocervical de consistencia dura y no dolorosa de 2,5 centímetros con 2 meses de evolución y en abdomen hepatoesplenomegalia, hemoglobina de 8, plaquetas 20 y leucocitos 68.000. Pero miren, lo que más ellos suelen tener presente son los linfocitos, ¿ya? Suelen ser los que tienen mayor presencia. En las leucemias linfoblásticas, no esperen habitualmente de que haya una citopenia de las tres líneas celulares como en las mieloblásticas. En las linfoblásticas, ya en los niñitos suele haber, por la edad, ya y por su desarrollo de ellos, suelen tener más bien una leucocitosis acompañado del resto de citopenias periféricas, la serie roja y la serie plaquetaria, ¿ya? A ver aquí, a ver si podemos un poquito engranar con ustedes y haber comprendido a ver alguna cosita. Una mujer de 22 años fue atendida en la emergencia con cuadro de fiebre desde hace 2 días y el leucograma en la admisión estaba en 160.000, con desvío a la izquierda y presencia de blasto. Hecha la sospecha de leucemia, otros exámenes fueron solicitados. El conteo plaquetario estaba en 20.000 y el tiempo de protrombina 18 segundos y el fibrinógeno de 40. En relación al manejo inicial del paciente, todo es correcto, excepto. ¿Qué me podrían decir cuál es el excepto? A ver. Tendrán en este paciente que solicitar un mielograma para distinguir de una leucemia aguda de una linfoblástica aguda. Número 2, el TP elevado y el fibrinógeno reducido son comunes de todas las leucemias. Número 3, se debe iniciar inmediatamente el uso de antibióticos como si fuesen neutropénicas porque el número anormal de leucocitos puede ser ineficaz en combatir infecciones. Número 4, realizar leucoferesis inmediata ya que el problema potencial con este paciente puede ser un síndrome de hiperviscosidad o un síndrome de leucostasis relacionado con el número elevado de leucocitos o el número elevado de blastos. También puede ser. Una de las potenciales complicaciones iniciales del tratamiento quimioterápico es la elevación del ácido úrico y de fosfato, llevando a insuficiencia renal. ¿Qué dicen? Si le llega a un paciente con estas características, ¿habrá que realizar un mielograma, sí o no?
Sí, doctor. Sí, se debe iniciar inmediatamente antibióticos como si fuesen neutropénicos estos pacientes. Sí. Sí, se debe iniciar antibióticos. Realizar leucoaféresis inmediata, o sea, retirar el exceso del leucocito para evitar un síndrome de hiperviscosidad, sí, también 160.000. Y en toda quimioterapia siempre hay, como hay destrucción celular, hay liberación de ácido úrico y fosfato y que pueden llevar a la insuficiencia renal. Pero esto, grábense, el TP elevado y fibrinógeno no son comunes en todas las leucemias, La M3, doctor. excepto La leucemia promielocítica. en la promielocítica, la M3 lo hemos mencionado, el TP elevado, fibrinógeno reducido son comunes en la M3. En la M3, lo que es común, vuelvo a decirle, lo que es común ya es la disminución de las plaquetas. Pero el tema de las pruebas de coagulación en la promielocítica, sí o sí. Bien, miren chicos, entonces aquí un aprendizaje que deben tener ustedes en Efesios 4:29. Ninguna palabra que ustedes vayan a decir que salga corrompida de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ya entonces la palabra que ustedes vayan a hablar siempre cuando emitan algo, o la palabra te puede llevar hacia la bendición o te puede llevar hacia la maldición. Sus palabras son proféticas de ustedes, ¿ya? Entonces siempre que vayan a hablar algo para alguien, siempre que sea para edificar, para construir, ¿ya? Entonces, nunca para maldecir a una persona. ¿Listo? Entonces, que quede eso para su vida de ustedes, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las leucemias crónicas, ¿listo? Para que conozcan el otro espectro. Pero de las leucemias crónicas vamos a hablar solo de las que son mieloproliferativas, ¿ya? Las linfoproliferativas no las voy a tocar porque son más raras y no amerita tanto que las puedan conocer. ¿Ya? En cambio, las mieloproliferativas, lo que más común ustedes van a poder incluso ver. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que las leucemias crónicas tienen el otro denominativo de mieloproliferativos, no se vayan a olvidar, y que a nivel de la sangre periférica se caracterizan por mielosis. ¿Listo? No se vayan a olvidar este término. ¿Ya? Entonces, bajo el término de los síndromes mieloproliferativos existen cuatro leucemias mieloides, perdón, cuatro leucemias mieloproliferativas. Están las leucemias mieloides crónicas, está la policitemia vera, está la trombocitemia esencial y está la mielofibrosis idiopática, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síndromes mieloproliferativos? Si les pregunto, entonces son leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis idiopática. Para hacerlo más sencillo, la leucemia mieloide crónica afecta a serie blanca, policitemia vera, la serie roja, trombocitemia esencial, la serie plaquetaria y mielofibrosis idiopática, por el simple hecho de ocasionar en la médula ósea una fibrosis y aumento de las líneas celulares diferentes a las que conocemos, aumento de las líneas celulares, no de las plaquetas ni glóbulos blancos ni de los glóbulos rojos, sino más bien de fibroblastos, osteoclastos y otras células dentro de la médula ósea, hace que se fibrose la médula ósea y hace de que se interrumpa la hematopoiesis en general, ¿ya? Y que por lo tanto ahí entra en insuficiencia medular. Por ese denominativo es que lo han incluido dentro de los mieloproliferativos. Es la única, ¿ya? El único tipo de leucemia mieloproliferativa que no tiene panmielosis ni mielosis, al contrario, tiene citopenia periférica. Y es el único tipo de leucemia también que intenta compensar la producción de los diferentes elementos celulares con una hematopoiesis
extramedular, vale decir, en el vaso intenta realizar hematopoiesis extramedular, la misma que también fracasa. ¿Ya? Entonces son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide. Y aquí tienen que tener mucho en cuenta en relación a las tres líneas celulares del hemograma, cuál es la que se encuentra más aumentada para que su sospecha vaya en esa dirección. Porque pueden encontrar ustedes dos o tres líneas celulares aumentadas, pero ¿cuál de las tres es la que predomina más ese aumento para que ustedes lo sospechen? Ahí está la clave, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las leucemias mieloide crónicas, hablamos de una alteración clonal cuyas células dianas son las células Stencer. Son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide, en el cual la serie granulocítica es la que es predominantemente afectada. Y habíamos dicho, y ustedes también lo comentaron muy bien, que una crónica se puede transformar en aguda, pero siempre el curso inicial es crónico. Cursan con hiperuricemia, aumento de dehidrogenasa láctica, vitamina B12 o alteración de la fosfatasa alcalina granulocítica, esplenomegalia y tendencia a las hemorragias. Un detalle importante que tienen que tomar en cuenta en las leucemias mieloide crónica y eh, en las leucemias tipo trombocitemia esencial, ¿ya? En ambos grupos, por aumento de la serie granulocítica y por aumento de la cantidad de plaquetas, ¿ya? No significa que por el aumento de la cantidad de esa línea celular vaya a estar protegido mejor el paciente. ¿Ya? Yo puedo tener 150.000, 180.000 glóbulos blancos, pero funcionalmente no ejercen esa función, esa línea celular. Puedo tener trombocitemia esencial, o sea, puedo tener más de 1 millón de plaquetas, pero el paciente puede sangrar, para que se entienda un poco, ¿ya? Entonces, funcionalmente no cumplen, pero sí están aumentados en cantidad. ¿Ya? Entonces, el marco fisiopatológico es que hay cúmulo, ya después de mutaciones genéticas de células neoplásicas maduras, la serie granulocítica es la predominantemente afectada y diferente a la leucemia aguda, estas células maduras neoplásicas tienen función en nuestro organismo, no es perfecta, pero su función está disminuida, por ese motivo, no solamente el cuadro crónico, sino que también inducen a procesos infecciosos, ¿ya? ¿De qué se mueren los pacientes con leucemia mieloide crónica? De infecciones. ¿Listo? ¿Qué es lo más característico en las leucemias mieloide crónicas? Encontrar el famoso cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia no es más que la fusión de dos tipos de genes en el cual sus cromosomas, el 9 y el 22, se van a unir, ¿listo? Y sus genes, el ABR y el BCR, se van a fusionar. Al fusionarse ambos, van a denominarse directamente cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia va a producir una tirosina quinasa que es la P210 y esta P210 es la que se va a encargar, escuchen esto, es la que se va a encargar no solamente a que haya gran cantidad de clones neoplásicos, sino que va a bloquear la apoptosis celular. Bloquea la apoptosis celular. ¿Y qué significa eso? De que esas células nunca se van a morir. ¿Ok? Entonces va a seguir produciendo más y más y más cantidades de granulocitos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a ser el punto de tratamiento que se tiene que hacer en estos casos? En una inhibición de la tirosina quinasa, más bien, ¿no es cierto? Ok. Las leucemias mieloides crónicas ocurren en el 15% de todas las leucemias y más incidencia tienen entre los 45 y 50 años. Ya no se olviden, las leucemias mieloide crónicas lo que más predominan son en la serie granulocítica. Entonces, cuando yo veo un hemograma en el que me reporten elevados porcentajes de segmentado, aparezcan metamielocitos, mielocitos y presencia de bastones callados o bandas, ya que son estos principalmente los granulocitos, entonces yo debo pensar de que estoy frente a una LMC. ¿Listo? Entonces, eh, invaden médula ósea, caen a la corriente sanguínea, se infiltran órganos y tejidos
el órgano más afectado es el vaso. Si hablamos de esplenomegalia entre las leucemias agudas y las leucemias crónicas, las leucemias crónicas suelen tener mayor tamaño su vaso, hacen esplenomegalia gigante. En Brasil les llaman esplenomegalia de monta o de Cilia de montar, para que le puedan entender un poquito más. Ya entonces, estos son pacientes que tienen entre 40 y 60 años, tienen esplenomegalia, tienen anemia, miren, tienen diátesis hemorrágica con petequia y no suelen haber habitualmente en las leucemias crónicas adenopatía. ¿Qué es lo que voy a encontrar en una biopsia de médula ósea? Entonces tengo que solicitar que se investigue la presencia del cromosoma Filadelfia, el BCR y ABL, ¿ya? Hay grandes cantidades de granulocitos en diferentes estadios de maduración. Y esto pueden haber la leucostasis y la leucocitosis, la hiperleucocitosis, ¿ya? Esa es la hiperleucocitosis cuando el conteo de leucocitos es mayor a 100.000. Ya en estos casos puede ir variable de 30 a 300.000. Hay mielosis, basofilia, sinofilia. Puede haber trombocitosis, luego bajas por la insuficiencia medular, como les comenté, y por el hiperesplenismo asociado. Lo mismo sucede en la serie roja. Si la LMC está evolucionada, pues no va a existir también una anemia. Entonces, cuando entra de una cronicidad a un proceso agudo, entonces se vuelve inclusive de un pronóstico desfavorable. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces el diagnóstico en el curso, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar en su evolución crisis blástica, ¿ya? O reagudización de una leucemia crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Estos pacientes van a tener leucocitosis, entonces el diagnóstico diferencial de las reacciones leucemoides, que las reacciones leucemoides van en torno a los 25.000 hasta los 30.000. Más allá de ese valor, entonces, ya no hay cómo pensar en una reacción leucemoide, a pesar de que la literatura puede decir que hasta 50.000. Si es en el curso de una leucemia aguda, en una leucemia aguda, las reacciones leucemoides pueden ustedes encontrar blastos. Pueden tener 20.000 leucocitos con presencia de blastos 5% en una reacción leucemoide de un proceso séptico, por ejemplo. En esos casos, el aspirado medular, si me muestra blastos mayor de 20%, cierro el diagnóstico como si fuese una aguda. Si es menos del 20%, lo catalogo nomás como una reacción leucemoide, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se cierra eh, al margen del cuadro clínico y laboratorial que habíamos visto, ¿ya? Además hay esplenomegalia e hiperleucocitosis, más la presencia del cromosoma Filadelfia, leucemia mieloide crónica. Entonces, lo que va a marcar y cerrar como LMC es la presencia del cromosoma Filadelfia, ¿ya? Hay una media de supervivencia de 3 a 5 años y solo un 10% superan los 10 años. Esto en relación a los pacientes que no están con tratamiento. Cuando se hace tratamiento, ya de primera línea está el mesilato de imatinib y esto hace muchos años se sigue manteniendo el mismo, ya. Hay una remisión completa de la enfermedad, miren, entre un 75 a 95%. Ya tiene buen chance de cura. Y para eso se evalúan parámetros de remisión. Los parámetros de remisión pueden ser hematológicos, citogenéticos y moleculares. Por ejemplo, que el hemograma se normalice a los 3 meses, que haya ausencia del cromosoma Filadelfia al año y que haya a través de biología molecular del PCR ausencia del BCR-ABL al año y medio. Si cumplo con estos tres criterios, entonces estoy hablando que alrededor de un año y medio a 2 años voy a tener una remisión completa, ¿ya? De la leucemia mieloide crónica. Y esta tiene una mejor opción inclusive en relación al trasplante de médula ósea, en relación a la chance de cura. La policitemia vera por el otro extremo ya va a predominar la serie eritroide. Va a haber un aumento también de la serie granulocítica, aumento de la serie plaquetaria, pero lo que más va a predominar es de la serie eritrocitaria. Por lo tanto, va a ser un paciente que tiene una fase rubicunda, quemosis conjuntival, puede haber también síndrome de hipervicosidad, no se olvide. Con la serie blanca, con la serie roja, con la serie plaquetaria, puedo tener síndrome de hipervicosidad. ¿Ya? Cefalea, visión borrosa, somnolencias, vértigos, parestesias, acúfenos,
al margen de los síntomas constitucionales que además presentan. El diagnóstico ya se cierra, ya al margen de la diátesis hemorrágica y esplenomegalia que puedan tener. Estos son los dos criterios que no pueden faltar: hemoglobina más de 20 y el hematocrito mayor al 60%. Y se fijan, los leucocitos siempre van a estar aumentados, van a estar con leucocitosis y trombocitosis. Entonces, si agarro las tres líneas celulares, digo que tiene una panmielosis asociado a una esplenomegalia gigante, y el paciente que esté totalmente rubicundo, ¿ya? Entonces cierro ahí el diagnóstico. En relación a una eritrocitosis secundaria de la altura como proceso fisiológico, ¿ya? Lo difiere porque no hay afectación de las otras líneas celulares, ¿ya? No se vayan a olvidar eso. Media de supervivencia está en torno a los 10 años y un 30% de evolución a mielofibrosis. Aquí se hacen lo que son las sangrías terapéuticas, sacar el exceso de glóbulos rojos, y bueno, de esa manera los pacientes tienden a mejorar. Y la trombocitemia esencial lo sospecho cuando el paciente supera el millón de plaquetas habitualmente, y pueden haber fenómenos cianóticos, fenómenos trombocitogénicos, ¿ya? Y además fenómenos hemorrágicos, ¿ya? Pueden ir con ambas variantes y hacer sospechar incluso como si fuera una colección intraocular diseminada, pero que no lo es, ¿ya? Más de un millón de plaquetas, sospecha de trombocitemia esencial. Grande cantidad de plaquetas, pero que funcionalmente no cumplen su función adecuadamente, ¿no? Adhesión, activación, agregación, plaquetaria